Aquí comienza Acciones Sostenibles. Programa de radio de Corpo Boyacá. Es tiempo de pactar la paz con la naturaleza. Dirige Hermana Maya. Óigalo, Padre Carlos. ¿Sabías que el piojo harinoso es una especie invasora y que día tras día devora cactáceas en nuestro hermoso, único y majestuoso gran desierto mexicano? O le echamos una mano a las cactáceas gigantes o van a extinguirse antes de que te lo cuente, hermano. Ratas de aire les llaman a las palomas urbanas, inocentes tan sanas que parecen hoy reclaman. Los ecólogos y exclaman que son especie invasora y que en la ciudad ahora son plagas, causan mil daños, lo mismo a propios y extraños de forma vallazadora. Buenos días para todos los oyentes que a esta hora están en sintonía con Acciones Sostenibles. Escuchamos la canción Especies Invasoras del mexicano Yesiel Torres. Uno de los temas que desarrollaremos en este espacio, contarles sobre las 6 especies invasoras que amenazan los ecosistemas en Boyacá. También lo increíble que resulta la vida que puede depender de un pequeño pájaro como el colibrí barbudito de páramo. Y un nuevo capítulo de Convites de Saberes. Esto hasta ahora comienza. Bienvenidos. Liliana Páez, ¿qué tal? Sandrita, muy buenos días. Especiales Corpo Boyacá presenta especies invasoras. Tras la belleza de estas plantas y animales de lírico nombre, se esconde una plaga que está asfixiando ecosistemas estratégicos en Boyacá, poniendo en peligro la biodiversidad. Para el director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Hermana Maya, urge poner en marcha acciones de contención y planes de manejo de especies invasoras de la mano con las 87 alcaldías de la jurisdicción y la ciudadanía para evitar su propagación y comercialización. Fabio Huérfano, muy buenos días. Pongamos en contexto a nuestros oyentes. Sandra, Liliana, muy buenos días. Y bueno, presentes en nuestra jurisdicción tenemos el retamo espinoso, el retamo liso, el ojo de poeta, el caracol gigante africano, el cangrejo rojo y el buchón de agua. Para hablar sobre cada una de ellas, hoy tenemos varios invitados, pero nos acompaña primero Catherine Duarte Rodríguez, de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. Catherine, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Acciones Sostenibles. Muy buenos días, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos hablando del retamo espinoso. ¿Cómo lo pueden identificar nuestros oyentes? Es importante que podamos hacer una descripción, contarles cuáles serán las acciones que hoy comienza Corpo Boyacá en Duitama para hacer frente a esta especie, Catherine. Bueno, Sandra, el retamo espinoso principalmente se caracteriza por presentar unas flores de color amarillo. Generalmente se agrupan en racimos en los extremos de las ramas. Sus hojas son modificadas a manera de espinas y digamos que forma unos matorrales densos que pues no permiten el paso de ningún tipo de biodiversidad. Principalmente estas son las características de esta especie invasora. Llega a medir más o menos en su edad adulta aproximadamente 3 metros. Bueno, Catherine, ¿cuál es el papel de las alcaldías y cómo adelantar ese plan de manejo para el control y su respectiva erradicación del retamo espinoso? Bueno, el apoyo de las alcaldías es muy importante. Nosotros nos hemos propuesto identificar la presencia de esta especie invasora en la jurisdicción. Esto pues con el fin de enfocar las acciones para su control. Entonces es muy importante el apoyo de las alcaldías para que primero nos suministren la información. Y pues digamos que así como vamos a empezar hoy, se ha puesto en marcha un plan para detener el avance de esta especie invasora. ¿En qué consiste? Este plan consiste en la implementación de jornadas de erradicación. Hemos priorizado principalmente ecosistemas estratégicos. Es una estrategia que pues busca la participación, lo que busca es vincular a las alcaldías,
las Fuerzas Armadas, instituciones en general, empresas privadas y comunidad. Pues todo esto con el fin de contribuir a la conservación de estas áreas naturales de nuestro territorio. Entonces, principalmente la estrategia que estamos usando, que vamos a implementar hoy, es el corte manual de la planta. Vamos a tener voluntarios, principalmente del ejército y algunas personas de la comunidad. Después de que hacemos muy cuidadosamente el corte de la planta, especialmente esas ramificaciones leñosas que contienen las flores y los frutos, pues vamos a hacer un almacenamiento en bolsas especiales. Posteriormente lo vamos a transportar a un sitio de disposición final que es en hornos incineradores. La estrategia que tenemos después de esto es fundamental que se hagan unas jornadas para erradicar esos rebrotes que vuelven a surgir. Más o menos aproximadamente cada 2 meses vamos a hacer control de rebrotes. De aquí es donde también requerimos mucho apoyo de las alcaldías para que hagan este control de rebrotes cada 2 meses con el fin de ir agotando el banco de semillas y pues así evitar que el área se vuelva a invadir. Este control de rebrotes pues va a ser muy fácil hacerlo manualmente porque la planta está de un porte muy pequeño y es fácil su erradicación de raíz. Catherine, entreguemos detalles de esa jornada que empezará en pocos minutos. ¿Dónde se realizará? Y es muy bueno lo que mencionas de voluntarios. Pueden haber voluntarios virtuales que pueden ejercer un papel de informar a la corporación o a las alcaldías para que se pueda hacer todo un plan de manejo, o los voluntarios presenciales que con todas las medidas de bioseguridad puedan participar de este tipo de actividades. Claro que sí, Sandra. Entonces, esta jornada del día de hoy la estaremos implementando en el municipio de Duitama, vereda Santa Ana, sector Las Quintas. Esto es en la vía Duitama-Charalá. Vamos a tener la presencia de funcionarios de la alcaldía de Duitama, el ejército y pues de algunas empresas que nos están apoyando en la logística de este evento. Bueno, Catherine, ahora hablemos un poco de otra especie. También tenemos el retamo liso, que ha sido una de las mayores preocupaciones en la última década a nivel internacional, nacional y regional. Modifica los regímenes de incendios y limita el establecimiento y el desarrollo de las especies nativas. Y se ha identificado su presencia en el 17% de los municipios en la jurisdicción. Hablemos un poco de esta especie, cuáles son sus características, qué ecosistemas afecta. Todo esto cuéntenos un poco, Catherine. Bueno, en cuanto al retamo espinoso, esta especie liso es también una especie catalogada como invasora por el Ministerio de Ambiente. Es muy parecida al retamo espinoso, presenta sus flores amarillas. La diferencia es que sus hojas no son modificadas a manera de espinas, lo que la hace menos agresiva, pero pues también genera impactos a los ecosistemas. Obviamente también pues puede llegar a extinguir poblaciones de especies nativas, solo que pues no es tan agresiva y no afecta tan directamente la provisión de los servicios ecosistémicos. Cuando escuchan Ojo de Poeta, ¿qué se les viene a la mente? Yo pienso en un libro de un autor muy bueno que debe recomendar o debe tener una visión específica para la lectura. No sé, Sandra, me suena como algún libro, algo de un autor argentino, alguna cosa así. Bueno, déjenme contarles que es una especie, así como dicen, linda pero peligrosa. Nada más ni nada menos que es el ojo de poeta, originario de África Oriental, planta trepadora de crecimiento rápido y agresivo. Puede tener más de 1000 semillas que germinan rápidamente en 1 o 2 días. Genera efectos graves a ecosistemas de altoandinos en los que homogeniza el paisaje, llegando a acabar las especies endémicas. Tremendo, Fabio, ¿sí ve? No es ningún autor argentino. Sí. Bueno, Catherine, ¿cómo es ese manejo de esta especie y qué decirle a los boyacenses para que no la compren y, ojo, a los señores de los viveros para que no la comercialicen? Claro que sí, Sandra, tú lo acabas de mencionar, es una especie bonita pero peligrosa. La forma de hacer su manejo pues es cortarla, realizar la erradicación manual de las plantas, incluyendo sus raíces, y estos residuos, estos cortes los podemos dejar en áreas abiertas para que se descompongan.
O también las fincas, por ejemplo, las personas lo pueden usar como compost o como forraje para animales. Entonces la recomendación es que no la cultivemos, no la utilicemos como cerca viva, porque es muy común encontrarla en los jardines y como cerca viva en las fincas. No la propaguemos y pues no comercializarla. Es importante que las personas que tienen viveros tengan en cuenta que esta es una especie invasora que no debemos comercializar. Entonces esta es la recomendación, además que pues en Colombia, según el análisis de riesgo, está catalogada como una especie con alto riesgo de invasión y pues como una de las especies que mayor peligro pone a los ecosistemas nativos. Catherine, por favor recordémosle a los boyacenses esa línea telefónica para que se comuniquen y nos cuenten, o mejor, puedan alertar a la comunidad y a la corporación frente a la propagación de las mismas. Claro que sí, Sandra. Pueden comunicarse con nosotros al 314-345-4423 o mediante el correo electrónico o usuario @corpoboyacá.gov.co. Gracias, Catherine, por acompañarnos en Acciones Sostenibles. Ahora vamos con otro invitado. ¿De quién se trata? Fabio Huérfano. Así es, Sandrita, se trata de Hermes Puerto. Él es ingeniero agroforestal de la Subdirección de Ecosistemas y ha trabajado con la especie de caracol gigante africano y su radicación en el occidente de Boyacá. Hermes, buenos días. Muy buenos días, Juan. Saludos a todas las personas que escuchan y que están interesados por el ambiente de nuestro territorio. Bueno, Hermes, cuéntenos un poco sobre esta especie, cómo llegó al departamento y cuál ha sido la principal problemática con ella. A ver, esto inicia desde un estudio que hizo la Universidad Nacional en el 2007 más o menos, donde ellos hacen el análisis de las posibles teorías de ingreso del caracol gigante al país. Entonces hay posibles que entró por el Atlántico, por Venezuela, entró por el Pacífico, por Buenaventura, que el origen lo tiene desde una ciudad de África, de Kenia, Tanzania en Kenia. Entonces hay muchas teorías respecto a eso, que llegaron en un container de madera o pegados ahí, y a través del río Magdalena se tuvo proliferación y por Venezuela tuvo proliferación en Casanare y para luego ingresar a Boyacá. Hermes, y cuéntenos un poco cuál es la problemática con esta especie en los territorios del departamento y pues de Colombia. Pues a través de la resolución 654 determina que es una especie invasora y determina algunas acciones, no solamente el caracol gigante, sino otras especies de peces, de flora. Entonces ahí ya determinas unas acciones para determinar su control en todo el país. Pues a partir de eso, ya como corporación se empezó a hacer la investigación, todo el trabajo de reconocimiento con el apoyo de las alcaldías, de las 87 alcaldías que hacen parte de la jurisdicción, para determinar y reportar en qué zonas teníamos presencia en todo el territorio de la jurisdicción. Bueno, ¿cuáles son las principales características para que la ciudadanía pueda identificar a esta especie? Bueno, respecto a lo que venimos hablando, la parte de la problemática del caracol gigante es que es como está determinada, una especie invasora. Resulta que ella se acomodó muy fácil aquí en el país, y el país por ser un país que tiene una gran biodiversidad en la parte de florística, forestal, entonces tiene mucha disponibilidad de alimento, ¿sí? Ahí es donde se nos forma el gran problema de que como esta especie no tiene un depredador natural aquí en el país, entonces se vuelve dominante en las zonas y puede hacer los cambios de ecosistemas. Don Hermes, hablemos un poco de los lugares o municipios donde encontramos más presencia de este tipo de animales y sobre todo qué debe hacer la ciudadanía. El primer reporte que hubo así muy significativo fue en Puerto Boyacá. En Puerto Boyacá, pues por tener precisamente influencia sobre el río Magdalena,
Ahí iniciamos se inició la presencia en gran cantidad. Luego pues, se hizo el estudio y entre los reportes se presentaron en los municipios de Páez, de Bermeo en la parte y Miraflores en la provincia de Lengupá. En la parte de Occidente, Puerto Boyacá, Marití. El año pasado se reportó en San Pablo de Borbur, en límites con el municipio de Pauna, pero Pauna todavía no han hecho un buen trabajo de control y el manejo del caracol gigante. Usualmente ellos mantienen en lugares donde hay proliferación de residuos, donde usualmente aquí a nivel local proliferan las ratas. Entonces ellos también son muy amigos de esos sectores que no tienen un buen tienen proliferación de basuras y todos los elementos de desaseo. Ellos es el lugar propicio para ellos y ahí es donde se nos convierte en peligro. El caracol tiene una capacidad que es un hospedero de un nemátodo que es el Angiostronchilus, y cuando este caracol es portador ahí es donde se nos vuelve de alguna otra manera peligroso, porque al tener la baba contacto con las personas pueden adquirir este nemátodo, el cual crea problemas, ataque al cerebro y la parte abdominal. La recomendación es de mantener los sitios limpios y constantemente monitoreados y no hacer acumulación de basuras en los patios o en las zonas donde haya influencia de vegetación en las casas. Recomendación para estos animales. En el caso del ministerio, creó la mesa interinstitucional donde hace parte el sector salud, hace parte el ICA, el sector defensa y lógico Corpo Boyacá, en donde se determinan acciones en el caso del sector agrícola para los cultivos. El ICA se encarga de hacer las respectivas capacitaciones para colocar trampas y métodos de proteger los cultivos. En el caso del casco urbano, lo que se recomienda es el manejo óptimo de los residuos, de las basuras, y hacer constante monitoreo nosotros, en el caso de nosotros, hacemos capacitaciones de divulgación en los colegios para aprender a enseñar a la comunidad a cómo es el manejo de este caracol para no tener ningún problema con la salud. Hermes, muchísimas gracias por acompañarnos en Acciones Sostenibles. Que tenga usted un feliz día. Para todos los oyentes, pues la recomendación es de que en el momento que detecten cualquier caracol, si tienen dudas, entonces dirigirse a los teléfonos que la corporación o al correo de la corporación para hacer la respectiva identificación y pues para recomendar el respectivo manejo a nivel doméstico y pues lógico contribuir al mejoramiento del ambiente de la región. Muchas gracias. Para finalizar este especial de especies invasoras, hemos invitado a una persona muy especial. Se trata de Yesid González, biólogo del grupo de investigación SIGUA, quien nos contará y viene trabajando con este tipo de animales, el cangrejo rojo. Yesid, cuéntenos un poco más sobre esta especie. Muy buenos días, yo soy biólogo de la UPTS. Actualmente estoy trabajando con el grupo de investigación Manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad SIGUA. Es un grupo que se ha caracterizado por trabajar con especies exóticas, principalmente con la trucha, que es también una especie exótica. Y actualmente estamos trabajando con una nueva especie una nueva especie invasora para Boyacá, que es el cangrejo rojo. Entonces este cangrejo rojo su origen es de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, del norte de México. Fue traído a Colombia en el 85 y entró por el Valle del Cauca. Fue traído con objetivos principalmente de acuicultura y pues debido a la precariedad que había en ese entonces como tal de manejos de introducciones, pues esta especie escapó y actualmente ya más de 35 años desde su introducción se encuentra aquí en el altiplano cundiboyacense. Yesid, ¿qué consecuencias ha traído la introducción de esta especie y cómo ha afectado a las comunidades y los territorios en el departamento? Ok, pues esto es algo que hasta ahora se está estudiando, ¿sí? Porque esta es una especie que ha sido introducida en más de 30 países
y en esos 30 países ya se han visto consecuencias diferentes, pues porque llevan un tiempo mayor de la invasión de esta especie. Entonces se han visto que ha generado extinción de alguna especie de crustáceo, que ha afectado en algunos países las actividades de pesca, porque pues este animal suele ser muy agresivo con los peces adultos, y aparte de eso es muy voraz, tiene una dieta muy amplia, dentro de la cual incluye los huevos de peces, y pues al no haber una renovación del ciclo de reproducción de los peces, pues también afecta como tal el recurso básico de lo que sobreviven muchas poblaciones, que es la pesca. También se ha observado que pues esta especie puede generar desestabilización de taludes de tierra, entonces muchas veces pues esto también involucra o genera problemas en presas eléctricas, en hidroeléctricas, y esos son uno de los principales problemas. ¿Es posible evitar su propagación y qué deben hacer las personas al notar su presencia? Ok, hay una cuestión con las especies invasoras, y es que son muy diferentes las especies invasoras que son terrestres a las que son acuáticas. Resulta y pasa que las especies exóticas están, digamos que hay dos diferencias entre las terrestres y las acuáticas. Las terrestres, digamos que pueden ser más visibles, uno las puede observar, pueden ser más fácil para su detección, y aparte de eso también su rango de distribución suele ser más limitado. Las acuáticas, al estar en un medio totalmente diferente y que es muy cambiante, muy constante en movimiento, estas especies suelen ser más fácil su dispersión. Entonces utilizan ecosistemas como los ríos como vías. Entonces ellos por el flujo natural del río suelen ser desplazados más fáciles, y aparte de eso también por fenómenos como las crecientes y todos esos digamos como modificaciones que sufren estos ecosistemas, la dispersión también es facilitada. Entonces la dispersión es muy difícil de controlar en las especies acuáticas. Es muy difícil, porque primero que todo no se pueden utilizar medios químicos, porque esto no solo afecta a la especie que se está tratando de controlar, sino también a todas las demás especies que se encuentran en el cuerpo de agua. Y en segunda medida, también estas especies, cuando su estadio de desarrollo inicia, tienen tamaños que van desde menos de 1 milímetro, entonces no se pueden contener por ningún medio físico. Es muy difícil de controlarlas, y por eso es que son, digamos, como tal, una especie invasora. Aparte de eso, también la estrategia de reproducción que ellos tienen es una estrategia R. Significa que tienen muchísimas descendencias. Este cangrejo principalmente se ha encontrado que logra tener más de 1000 huevos en una hembra, y aparte de eso tienen cuidado parental. Entonces significa que la hembra cuida a los huevos hasta que estos se encuentran en un estadio más desarrollado. Y su control ha sido muy difícil en la mayoría de países, y aquí en la parte altoandina va a ser mucho más complicado, porque en otros países se ha introducido en tierras bajas. Significa que este organismo no puede subir, porque es mucho más complicado pasar barreras como cascadas, barreras geográficas que ellos no pueden superar. En cambio, actualmente se encuentra precisamente en la parte altoandina, que es lo más alto de Colombia, y que son las cuencas altas de los grandes ríos como el Upía, como el Magdalena, ¿sí? Entonces, debido a esto, su desplazamiento antes va a ser facilitado por la corriente y va a iniciar a invadir. Nosotros creemos, todavía estamos en investigación de eso, que va a iniciar a invadir cuencas como el Orinoco, el Magdalena, el Upía, y todas las que son como adheridas a las cuencas altas que encuentran aquí en Boyacá. Bueno, Yesid, pues muchas gracias por esa información tan importante y absolutamente valiosa para todos los boyacenses. Yo quisiera finalizar con un mensaje, una conclusión que ustedes quieran dejarle a los boyacenses luego de todos esos estudios e investigaciones que muy juiciosos han adelantado desde la UPTC. ¿Qué debe hacer la comunidad como tal para cuando encuentra o registre esta especie en algún nuevo municipio o en su propiedad? Pues principalmente se deben comunicar con la autoridad ambiental, y ellos en conjunto con la universidad pues estamos haciendo el monitoreo y tratando de mapear la distribución y los lugares que está invadiendo este organismo para poder tomar alguna medida de control. Y en segunda medida es que como tal los boyacenses no facilitemos la distribución de este organismo, porque hemos observado que su distribución ha sido facilitada más que todo es por el ser humano.
Entonces todos los boyacenses pues que no lo transporten, por favor informen a la corporación y a eso que sería como la recomendación. Comunidad boyacense. Corpo Boyacá les recuerda que la cacería de fauna silvestre es una actividad reprochable y está prohibida en todo el país. Si usted observa o sabe de personas que están realizando estas actividades, denuncie con la policía o autoridades ambientales de su municipio. Recuerde que este tipo de conductas constituyen delitos contemplados en el título 11 del Código Penal contra los recursos naturales y el medio ambiente, tipificados en los artículos 328 al 339 y cuyas penas oscilan entre 2 y hasta los 8 años de prisión, al igual que sanciones económicas. Ayúdanos a cuidar nuestra fauna silvestre. Dile no a la cacería. ¿Qué pasa en las redes sociales? Aquí les contamos. A esta hora de la mañana, ¿qué dicen las redes sociales, Liliana Páez? Bueno, el profe Herman Amaya, director de Corpo Boyacá, señaló en su cuenta de Twitter: quienes no conozcan al Oxypogon guerini o barbudito de páramo, los esperamos después de la pandemia en Boyacá para que junto a Corpo Boyacá podamos ir a visitarlo. Una estrategia que hace parte del programa Bosques, Comunidades y Aves, SPAM Barbudito de Páramo. Una espectacular iniciativa que se desarrolla en redes sociales y que continuará con otro tipo de especies de aves. Les contamos la mágica historia que existe entre una ave y el ser humano. ¿Cómo entender que la vida del ser humano está ligada a un pajarito? El colibrí barbudito de páramo, Oxypogon guerini, es una especie endémica, es decir, su distribución geográfica está restringida a la cordillera oriental en Colombia, desde el páramo de Sumapaz en Cundinamarca hasta el páramo de Santurbán en Santander. El chivito de páramo es una especie, es un colibrí mágico, es el colibrí atípico del resto de colibríes, es un colibrí más pesado, tiene un vuelo lento, no es un vuelo rápido como el de las otras aves. Su principal fuente de alimento son los frailejones. Entonces de ahí se deriva que él sea también un muy buen polinizador de espeletias, especialmente de una espeletia orejaburro que es acá, espeletia alopeci. El Oxypogon tiene las alas grandes. Esto lo que le permite es tener una mayor cantidad de aire y un menor esfuerzo, menor velocidad en el aleteo. Agarrarse no gasta energía. Y tienen patas largas, los colibríes generalmente todos tienen unas patas muy pequeñas, pero entre las patas pequeñas de Oxypogon son las paticas más grandes que hay en los colibríes. Cuando nosotros quitamos un elemento, en este caso digamos a Oxypogon, a este chivito de páramo, lo que estamos es formando un desequilibrio, que la cadena de este ecosistema se pierda. Entonces vamos a perder un polinizador muy importante. Sin ese polinizador vamos a perder el frailejón. El frailejón es el único, o en este sitio es el que mejor tiene la capacidad de absorber agua, de tener que esa agua se quede acá por mucho tiempo y evite la infiltración. Y de ahí, si no hay Oxypogon, no hay frailejones, si no hay frailejones, no hay agua, si no hay agua, el bosque altoandino empieza a deteriorarse. Sin bosque altoandino no tenemos oxígeno, no tendríamos madera para hacer muchas cosas, no tendríamos alimento. Entonces todo es una cadena y todo va a desatar en una catástrofe para todo el mundo. Nuestra vida como ser humano depende no solo de colibríes ni de pajaritos, también depende de insectos, de mamíferos, de plantas y depende de muchos ecosistemas. Por eso es fundamental que comprendamos que no somos la especie dominante y que debemos tener la capacidad de respetar la vida en general y proteger nuestros ecosistemas para que haya garantía de vida, tanto de especies no humanas como de nosotros como sociedad. Fabio, ¿cuáles son las noticias más destacadas de la semana? Bueno, Sandrita, yo le inicio contando que el Parque Industrial Ecológico de Paipa será una realidad. Con la firma del convenio entre Gensa y Corpo Boyacá, inicia el proyecto Parque Industrial Ecológico, un hecho histórico en la vida de Gensa y con ayuda de la corporación frente al compromiso con la sostenibilidad. Esta primera fase del convenio contempla la recuperación y restauración ecológica de 5 hectáreas de predio y de la central termoeléctrica de Paipa y la implementación de la estrategia de aulas abiertas, escuela verde y en el área de influencia de Gensa. A esta hora de la mañana, Fabio, ¿qué tal si le recomendamos a nuestros oyentes un plan? Así es, Sandrita. Hoy a las 3 de la tarde les tengo el plan. A través de nuestro Facebook Live participarán los directores de Corpo Nor, Corpo Atlántico, Corpo Nariño y por supuesto el director de Corpo Boyacá, Herman Amaya, en un foro para hablar sobre una mirada nacional de las CARS en tiempos de pandemia y este año. Llegamos al final de su programa Acciones Sostenibles. No olviden nuestra cita todos los jueves de 8:30 a 9 de la mañana. Hasta pronto. Aquí finaliza Acciones Sostenibles.
programa de radio de Corpo Boyacá. Es tiempo de pactar la paz con la naturaleza. Dirige Hermana Maya. Óigalo, padre Carlos.